Hola, buenos días, bienvenidos a la sesión 2 de Economía Colombiana. Hoy vamos a hablar sobre producción e ingresos. Nuestros objetivos de la sesión de hoy son explicar cómo se mide la producción en la economía, comprender los determinantes de la demanda agregada y analizar el comportamiento, características y evolución del Producto Interno Bruto en Colombia. Como siempre, empecemos con unas reflexiones preliminares. El Producto Interno Bruto, más conocido como PIB, lo que hace es cuantificar el valor total de los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un país. En este sentido, al enfocarse en la producción física, el Producto Interno Bruto es una medida incompleta, puesto que no mide integralmente la prosperidad o el bienestar, dejando por fuera muchos aspectos que hacen parte de la calidad de vida de las personas y las naciones. Por ejemplo, para evaluar el nivel de bienestar de una sociedad es necesario ir más allá del PIB y tener en cuenta aspectos como la mortalidad infantil o la desigualdad, solamente para mencionar dos de las variables que no se tienen en cuenta de manera integral en el PIB. Por ello, un grupo influyente de economistas ha propuesto otros indicadores como por ejemplo el índice de progreso social, de progreso real, el medio ambiente u otros indicadores como la felicidad nacional bruta, que incorporan la evaluación subjetiva de la calidad de vida con aspectos como el bienestar psicológico. Sin embargo, estos indicadores no son aceptados de manera generalizada ni son calculados con suficiente frecuencia. Por esto, pese a los esfuerzos por construir medidas alternativas al PIB, muchos más integrales, es el indicador PIB el de prosperidad económica más utilizado generalmente en el mundo. Con estas salvedades preliminares, y teniendo claro que el Producto Interno Bruto no es el indicador económico más integral, pero sí el más utilizado, y debido a que su metodología ha sido apropiada por mayor cantidad de países, también permite comparar a las naciones, vamos a empezar entonces a definir el Producto Interno Bruto. El PIB entonces mide el valor de los bienes y servicios finales que se producen dentro de los límites geográficos de un territorio, que puede ser un país o también se puede calcular más desagregado por departamentos, provincias o regiones en un periodo de tiempo determinado. Para calcular el Producto Interno Bruto se toman solamente los bienes finales, debido a que para evitar una doble contabilización es necesario excluir los bienes intermedios, es decir, aquellos que se utilizan como insumo de la producción de otros bienes y servicios. Cada producto final se multiplica por su precio de mercado y se suma toda la producción y se expresa en pesos. Esto se conoce como el PIB nominal. Y a pesar de su tamaño, esta cifra dice poco. El aumento del PIB nominal de un año a otro puede atribuirse a un incremento en los precios o a un aumento en las cantidades producidas. Si lo que aumenta son los precios, no se puede hablar entonces de un mayor bienestar, sino todo lo contrario, porque se pierde poder adquisitivo. Por ello, es indispensable separar las variaciones de los volúmenes, es decir, de las cantidades producidas, frente a los cambios en los precios de los bienes y servicios. Esto se logra valorando el producto a precios de un año determinado. En este caso, cuando calculamos el Producto Interno Bruto a precios de un año base, se habla de el PIB a precios constantes o PIB real, que no es otra cosa que una medición que aísla el efecto de los incrementos de precios y nos deja realmente con el incremento en términos de cantidades, es decir, cuánto produjimos de más en un periodo de tiempo determinado, sin contar el aumento o no de los precios en la economía. Bien, ahora entonces empecemos ya una presentación mucho más gráfica del Producto Interno Bruto en el país. Este gráfico que vamos a ver muestra la evolución del PIB a precios constantes de 2015 desde que existen estadísticas. Es decir, tomamos los precios año base de 2015 y construimos esta gráfica de la evolución del Producto Interno Bruto en el país. Fíjense ustedes que desde 1906 en adelante el Producto Interno Bruto básicamente ha tenido un crecimiento constante en todo el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. Acá tenemos datos disponibles oficiales hasta el año 2018, por eso no podemos todavía captar el impacto económico de la crisis del COVID-19 en el país. Pero si ustedes se fijan,
básicamente el crecimiento en el país ha sido constante desde 1906 y hasta el 2018. Por acá, en el año 1999, lo vamos a ver más adelante, debido a una crisis en el país, pues tenemos esta que hasta ese momento había sido la peor crisis en la historia del país, hasta antes del COVID. Pero en términos generales, exceptuando esta ocasión, siempre el Producto Interno Bruto se ha mantenido creciendo, o generalmente ese es el comportamiento del Producto Interno Bruto colombiano. Ahora veamos esta gráfica que muestra la misma información, pero en logarítmicos, lo que facilita la interpretación, ¿cierto? Porque nos ayuda un poquito a revisar más y mejor las variaciones del crecimiento porcentual del PIB año a año. Y entonces tenemos que si tomamos los datos desde 1905 hasta el 2017 en términos logarítmicos, podemos obtener esta ecuación de crecimiento en la que sabemos entonces que el crecimiento promedio del país, de Colombia, del Producto Interno Bruto, entre 1905 y 2017, es decir, 110 años aproximadamente, ha sido un promedio del 4.38% anual. Entonces, un promedio bastante interesante porque nos permite revisar cómo el país ha tenido un crecimiento positivo muy importante en términos, del último siglo. Bien, ahora veamos este gráfico que nos muestra la tasa de crecimiento económico anual en Colombia desde comienzos del siglo XX. Tenemos la línea verde, que es la tasa de crecimiento del PIB real, como veíamos antes, aislando los efectos de los precios. Y tenemos entonces esa línea puntuda que viene y nos muestra el promedio móvil de la tasa de crecimiento cada 10 años. Entonces, si nos fijamos, básicamente el país ha tenido un crecimiento positivo, bastante estable, solamente con dos turbulencias negativas relacionadas con la crisis de la Gran Depresión Mundial de los años de 1930 y la crisis financiera en el país y en el mundo de finales del siglo XX, que también pues, fue lo que veíamos acá en esta gráfica como el espacio negativo que ha tenido el crecimiento del país en el último siglo. Entonces, estos dos han sido los únicos momentos, o hasta ahora, hasta antes del COVID, habían sido los únicos momentos en los cuales el país había tenido crecimientos negativos en su Producto Interno Bruto. Bien, pero entonces veamos este comportamiento, cómo ha sido frente al poder adquisitivo. Bien, entonces hagamos unas comparaciones internacionales. El poder adquisitivo de $1 puede ser muy diferente de un país a otro. Por esto es necesario que realicemos la corrección por una cosa que se llama paridad del poder adquisitivo. ¿Listo? Entonces, revisando el Producto Interno Bruto por persona per cápita en dólares constantes de 2011, pero corregido a su vez por la paridad de poder adquisitivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es que lo que podemos comprar acá con un peso es muy diferente a lo que podemos comprar en Estados Unidos con un peso o lo que podemos comprar en Asia con un peso, porque los niveles de precios en cada país también están relacionados, y lo vamos a ver más adelante, con el nivel de ingreso. Y debido a que el nivel de ingreso en Colombia es uno, y en Estados Unidos es otro, y en Asia es otro, y en Europa es otro, pues entonces en cada una de estas regiones, incluso en cada uno de los países, es diferente el poder adquisitivo del dinero. Bien, tal vez comprar una casa en Canadá sea muy diferente a comprar una casa en Colombia en términos de los precios de la vivienda. Sin embargo, también el nivel de ingreso en Canadá es muy diferente al nivel de ingreso en Colombia, y eso hace también entonces que con un salario en Canadá sea accesible una vivienda en ese país, mientras que tal vez con un salario de Colombia en Canadá sea mucho más difícil acceder a vivienda. Lo mismo, un salario de Canadá en Colombia brindaría la posibilidad a la persona que gane ese ingreso de acceder muchísimo más fácil a una vivienda en Colombia, dados las condiciones y la estructura de precios del sector vivienda en el país. Bien, entonces en esos términos y con esas salvedades de la corrección por paridad de poder adquisitivo, veamos entonces cómo ha ido cambiando el Producto Interno Bruto por persona
en el país en dólares constantes de 2011. Vemos entonces que Colombia ha tenido un crecimiento, si comparamos desde 1990 hasta 2018, casi ha duplicado su Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, veamos el país frente a otras regiones en cada uno de los periodos que nos muestra este cuadro, y además de eso también veamos cómo han crecido las otras regiones frente a Colombia en estos tiempos. Entonces, en 1990, comparado con las otras regiones, con Asia, Latinoamérica y el Caribe, y con los países de ingresos medios y bajos, y con los países ricos de la OCDE, pues tenemos entonces que Colombia, digamos, tenía un nivel de ingreso por encima de Asia Oriental y el Pacífico, por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe, por encima de los países de ingresos medios bajos y muy por debajo de los países de la OCDE. Esto en el año 1990, es decir, hace 31 años. Ahora veamos cómo ha ido variando esto. En el año 95, si bien el país creció en términos de su PIB per cápita, el crecimiento proporcional fue mayor de los países de Asia Oriental. Colombia siguió por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe y, y por encima de los países de ingresos medios y bajos, también por debajo de los países de la OCDE. En el año 2000 vemos que Colombia tuvo un retroceso, ya vamos a ver la importancia en términos de impactos negativos que tuvo la crisis de finales de los años 90 en el país, que muy seguramente tuvo que ver con esta reducción del Producto Interno Bruto per cápita, además porque vimos que fue esa mancha negativa en la línea de crecimiento exponencial que vimos del último siglo de crecimiento en el país. Entonces, en el año 2000 Colombia siguió por debajo del promedio de Latinoamérica, por debajo del promedio de la OCDE, pero vimos que Asia Oriental y los países de ingresos medios y bajos continuaron con un crecimiento a pesar de que Colombia tuvo un retroceso en ese periodo. En el año 2005, si bien Colombia se recuperó un poco, vemos cómo los países de Asia Oriental y el Pacífico ya casi nos alcanzan en nivel de ingreso per cápita, a pesar de que habíamos arrancado muy por encima de ellos, casi el doble de ellos en los años 90, es decir, en 15 años, el desarrollo y el crecimiento económico de los países de Asia Oriental y el Pacífico fue tal que casi alcanzaron a Colombia en el año 2005. Sin embargo, pues Colombia siguió por encima de estos países en términos de ingreso promedio, ingreso per cápita, PIB per cápita, no alcanzó todavía el promedio de Latinoamérica, ni tampoco el promedio de la OCDE, y continuamos, por ejemplo, por encima de los países de ingresos medios bajos. Ya para el año 2010, Colombia alcanzó casi los 11.000 dólares por persona en términos de PIB per cápita, y eso lo puso por encima, perdón, de los países de ingresos medios bajos del mundo, pero ya empieza Colombia a quedarse rezagado frente a las demás regiones. No alcanzamos todavía el promedio de Latinoamérica y el Caribe, estamos por debajo de los ingresos de Asia Oriental y el Pacífico cuando habíamos empezado teniendo casi el doble de ingresos, y estamos muy por debajo todavía de los ingresos de los países ricos o desarrollados que son los países de la OECD. En 2015, Colombia no logra acercarse un poco al promedio de Latinoamérica y el Caribe, sin embargo, sigue perdiendo terreno con Asia Oriental y el Pacífico y con la OECD. Y se mantiene más o menos en esos 13.333 dólares por persona, PIB per cápita en el año 2018, ya por debajo de Asia y Pacífico, aún por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe y por debajo del promedio de ingresos de los países ricos o desarrollados que son los de la OCDE. Y mantenemos aún, digamos, un ingreso superior al de los países de ingresos medios bajos. Entonces vemos como el país, si bien continúa un crecimiento permanente, digamos, ha perdido terreno frente a la región, pero también frente a otras regiones, por ejemplo, como Asia Oriental y Pacífico, que ha tenido un desarrollo realmente impresionante en los últimos años, llegando a superarnos luego de que estaban en la mitad del ingreso per cápita en los años 1990 comparados con Colombia. Bien, ahora veamos este gráfico 2.3 que nos muestra el producto per cápita en términos de poderes de paridad adquisitiva.
Y eso versus los precios relativos de Estados Unidos. Bien, entonces como podemos ver en el gráfico 2.3 hay un enorme rango de precios nacionales. Si arbitrariamente suponemos que los precios de una canasta de consumo equivaldrían a 100 en Estados Unidos en el año 2017, la misma canasta en Colombia costaría menos de la mitad. Es decir, lo que compra una persona con un sueldo de 100 en Estados Unidos, en Colombia le valdría $45. Mientras que en Dinamarca sería más costoso, saldría $110. El gráfico muestra entonces en el eje horizontal el PIB per cápita en términos reales en 2017 y la clara relación positiva entre los niveles de precios e ingresos por habitante implica que los niveles de precios son menores en los países de menores ingresos. Digamos que esto lo que hace es probar lo que habíamos hablado ya en la diapositiva anterior, en donde decíamos que no es lo mismo comprar una casa en Colombia que en Canadá, en este caso no es lo mismo comprar un mercado en Colombia que en Estados Unidos o en Dinamarca. ¿Listo? Básicamente hay una relación positiva entre los niveles de ingresos por habitante y los niveles de precios, es decir, generalmente los países con ingresos más bajos tienen esquemas de precios más bajos que permiten de esta manera que la gente pueda tener un poder adquisitivo relativo de los bienes en ese país. Y lo mismo, los países de ingresos más altos tienen sistemas de precios más altos, lo que finalmente está de acuerdo y relacionado a su nivel de ingresos, porque ingresos más altos permiten también que se paguen precios más altos por los bienes y servicios. Hay entonces también una forma de medir esto de la paridad de poder adquisitivo y la revista The Economist documenta periódicamente los precios de las hamburguesas Big Mac, ¿bien? Porque son un bien que podemos comparar. Todas las hamburguesas de Big Mac son las mismas, tienen la misma carne, las mismas papas, el mismo pan, la misma lechuga, el mismo tomate, el mismo queso en todos los países. Entonces, ese esquema estándar de un producto que es muy difícil encontrar, pues nos permite tenerlo la hamburguesa Big Mac y eso permite hacer comparaciones como las que hace The Economist, que periódicamente revisa los precios de esta hamburguesa para ver cómo es que va cambiando el poder adquisitivo en cada uno de los países. Entonces, en julio de 2019, el costo de una Big Mac en India era de $2.67, mientras que en Noruega alcanzaba $4.85 la misma hamburguesa. La principal razón es que muchos componentes de la Big Mac, como la carne, el aceite, las salsas, pueden comercializarse, pero otros no, como los locales comerciales y la mano de obra. Las diferencias en los precios de los productos no comercializables, el grado de competencia local en los mercados de hamburguesas y los impuestos de cada país explican las enormes disparidades de precios entre los países. Algo similar ocurre con la propia revista The Economist, cuyo millón de copias semanales tiene precios muy diferentes en los diferentes países del mundo. En Colombia, por ejemplo, la Big Mac es un 35.7% menos costosa que en Estados Unidos. Entonces, una forma también de revisar qué tanto varía el poder adquisitivo en los diferentes países es revisar este índice Big Mac. Y como vemos, el país más caro, de acuerdo a este índice de precios corregido por paridad implícita de poder adquisitivo, de acuerdo a las características y a la comparación que nos permite realizar la hamburguesa Big Mac, es que Suiza es el país más caro, puesto que se pagaría entonces 13% más en Suiza por una hamburguesa Big Mac de lo que se pagaría en Estados Unidos. Y a su vez, si buscamos entonces en este cuadro Colombia y lo comparamos frente a Estados Unidos, Colombia es el país que vemos en la esquina inferior izquierda o en toda la línea inferior del cuadro, comparado con Estados Unidos, que es la segunda fila del cuadro, pues tenemos entonces que Colombia, como bien lo decía anteriormente, tiene un precio de por debajo en un 35.7% lo que costaría en Estados Unidos. Es decir, si en Estados Unidos una Big Mac costara 100, por poner un ejemplo, en Colombia esa Big Mac costaría 64.3. Bien, porque estaría 35.7% por debajo del precio comparado con Estados Unidos. Eso nos permite entonces ver
y seguir constatando lo que decíamos ahora, de que hay una relación directa, no es empírica, entre los precios de los bienes y el nivel de ingresos en cada país, y a eso se refiere el poder adquisitivo. Bien, ahora veamos qué se produce en Colombia. Y este cuadro 2.3 presenta la participación de los sectores de agricultura, industria manufacturera y servicios en distintos países y grupos de países en el año 2015, según la clasificación del Banco Mundial. Esta clasificación realmente es bien agregada, sin embargo es útil para realizar comparaciones internacionales. ¿Listo? Veamos entonces esa participación de cada uno de los sectores en la economía. Y vemos entonces cómo Colombia tiene para el año 2015, es decir, hace unos 6 años, no ha cambiado mucho, realmente no es tan fácil que cambie en el corto plazo la estructura productiva de un país. El 6% de la producción surge del sector agricultura, del sector primario, el 12.4% del sector industrial y el 56.2% del sector servicios. El restante, 25.4%, constituye o está constituido por otros sectores. Ya vamos a ver cómo se desagregan también esos otros sectores. Veamos entonces Colombia comparado con otros países como Chile, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur o la misma promedio de América Latina y los países de la OCDE. Bien, veamos entonces. Colombia, o para Colombia, aún es muy importante el sector agrícola. Si lo vemos frente a los países con los que nos estamos comparando en este cuadro, Colombia es el país en el que el sector agrícola tiene mayor participación con un 6%, seguido de el promedio de América Latina y de Brasil. Fíjense ustedes que para, por ejemplo, los países ricos como la OCDE o Estados Unidos, por aparte, ese mismo sector agrícola solamente representa el 1.5 y el 1 respectivamente por ciento de la participación en el Producto Interno Bruto. De otro lado, el sector industrial, que tiene que ver ya con una implementación de tecnología para la transformación de bienes, servicios, de insumos y de materias primas en bienes y servicios finales, o en bienes finales mejor, porque ya vamos a ver el sector servicios, pues tenemos que Colombia tiene una participación del sector industrial del 12.4%. Comparado esto con el promedio de América Latina, vemos que el país es menos industrializado que el promedio y que con países como Corea del Sur está muy por debajo en temas de industrialización. Sin embargo, está cerca de los países de la OECD. En temas de servicios, vemos que si bien juega un papel muy importante el sector servicios en el país, por encima de la mitad del Producto Interno Bruto proviene de ese sector, del sector terciario, del sector servicios, con un 56.2%, aún es muy por debajo de América Latina, que tiene un promedio del 60%, 60.2%, y de los países de la OECD, que tiene un promedio del 69, casi 70%, 69.6% en participación el sector servicios. También ya vamos a ver cómo se desagregan cada uno de estos sectores en Colombia. Y eso pues nos da entonces que la importancia del sector terciario, el sector servicios en el mundo es bastante grande, porque es en cualquier caso, en cualquiera de los países o regiones que estamos comparando con Colombia, incluso en Colombia, la participación supera el 50%, supera la mitad del Producto Interno Bruto. Ahora veamos este cuadro gráfico 2.4 que muestra la participación de los diferentes sectores productivos en el PIB colombiano en los años 1970, 2005 y 2017. Ya decíamos que las cifras que veíamos en el gráfico anterior eran cifras del año 2015 y que no cambia mucho la estructura productiva de un país en apenas 6 o 7 años, que es el tiempo que ha pasado desde esa fecha, desde el año 2015. Pero veamos entonces ahora cómo ha cambiado ya en periodos de tiempo más grandes. Por ejemplo, en 35 años entre el año 1970 y 2005, y cómo ha cambiado en 12 años entre el 2005 y 2017. Veamos entonces cómo se puede apreciar un aumento, y ya lo vamos a ampliar un poco más para que sea más claro, en la participación de los servicios y en la disminución de la participación de los demás sectores, como lo veíamos hablando desde el slide anterior, excepto minería.
y la agricultura, que pasó de representar un 26% del Producto Interno Bruto en el 70, apenas un 7% en el 2017, entre otras razones por el proceso de urbanización y la rápida expansión del sector terciario. Veamos entonces cómo podemos nosotros mismos, y ya vamos también a tener algunos otros conclusiones sugeridas, pero veamos nosotros mismos cómo podemos ir también tomando nuestras propias conclusiones. Veamos entonces que en el año 1970 el sector más importante para la economía era el sector agrícola, seguido del sector industrial y el sector comercio. ¿Listo? Y sectores, por ejemplo, como la información y comunicaciones, eran sectores que valían menos o que participaban menos del 1% en la producción nacional. También hay que revisar cómo ha ido creciendo y expandiéndose la economía, y para eso pues también vemos que en el año 1970 la economía o el valor de la producción en el país era de 134 billones de pesos y pasamos a 515 billones de pesos en el año 2005. Ahora veamos cómo se ha ido reduciendo la participación del sector agrícola, que pasó del 26.2% en el 70 a ser en el 2005 el 8.3%, es decir, 18% menos de participación entre 1970 y 2005 para el sector agrícola. También vemos cómo el sector servicios, que participaba con un 11.8% en el año 1970, pasa a participar con un 22.2%, a duplicar la participación en el Producto Interno Bruto de 1970 al 2005. Lo mismo el sector comercio, se mantiene alrededor del 20%, estaba en el 70, disminuye cerca del 18% en el 2005, y la industria manufacturera, que era del 22%, 22.1% en el 1970, pasa a participar con un 17.6%, es decir, se reduce alrededor del 4-5% en este periodo de tiempo de 35 años entre 1970 y el año 2005. Finalmente, los sectores de información y telecomunicaciones, que vimos que valían menos o participaban con menos del 1%, con 0.7% en 1970, empiezan a ganar importancia y en 2005 ya participan con 4% del Producto Interno Bruto. Ahora comparemos esto con casi la actualidad, el año 2017, y veamos que el sector servicios y comercio siguieron ganando participación en la economía, pasando del 22 al 26%, del 17 al 19% respectivamente. Las industrias manufactureras han ido perdiendo terreno porque pasaron primero del 22 al 17, ahora del 17 al 12% en la participación del Producto Interno Bruto, y básicamente el sector agrícola también, que era uno del principal componente del Producto Interno Bruto desde la distribución de actividades económicas por grandes ramas, pues vemos que pasó de ser la principal actividad a apenas participar con un 7% del Producto Interno Bruto en el año 2017. Entonces, fíjense ustedes también cómo ha ido variando el sector minero petrolero, que presenta una mayor participación y una mayor volatilidad en términos de su peso en la economía, porque su producción depende de la inversión, que fluctúa en función de los precios internacionales de estos productos y de hallazgos que son esporádicos. Por ejemplo, la caída de los precios del petróleo y del carbón a partir del año 2014 causó una contracción en el sector, que pasó de pesar el 10% del PIB en el año 2010 al 6% del PIB en el año 2017. Entonces ahí también tenemos a la minería, que ha ido fluctuando, pasó primero del 2.8 al 7.2 y luego cayó al 5.7, que es lo que hace referencia este comentario que estábamos trabajando en la diapositiva anterior. Ahora veamos que, al igual que lo ocurrido en otros países, la industria, que es uno de los sectores también más importantes, y los servicios han tenido tendencias opuestas. Fíjense, por ejemplo, la industria pasó de representar el 22.1% del PIB en el año 1970 a pasar al 12.6% en el año 2017, mientras que la importancia económica del sector servicios ha aumentado de manera continua desde 1970, cuando estaba en 11.8%, y pasó al 26.4% en el año
2017, lo cual convierte a este sector en el principal sector de la economía colombiana en la actualidad, el sector servicios. Bien, entonces veamos por qué ha ido cayendo la agricultura en el país. Vamos a empezar a desagregar estos sectores que acabamos de ver anteriormente para ver si los podemos poner la lupa y presentar uno a uno y tratar de comprender un poco más a profundidad. Entonces, entre los principales productos agrícolas que el país genera se destacan las flores, el banano, la caña de azúcar, que evidentemente junto al café aportan más del 50% del PIB de ese sector, que como vimos anteriormente pasó de participar de manera protagónica en los primeros años a ser un sector secundario en el año 2017, de acuerdo a la participación en el Producto Interno Bruto. Pero entonces, ¿qué ha pasado? También la ganadería vacuna y bovina es otro elemento importante, pues representa el 25% de ese sector. Y actividades como la pesca, la caza y la silvicultura contribuyen solo marginalmente. ¿Listo? Esta gráfica que vemos acá es la gráfica 2.5, que es el índice de producción neta de la agricultura. Nos muestra cómo el país realmente ha dejado de producir en el sector agrícola frente al mundo y frente al continente. Vemos entonces cómo más o menos la producción era similar de Perú, Brasil, Sudamérica, Chile, México y el mundo con la de Colombia en el año 1990, hace apenas 31 años, frente a la actualidad, cuando Colombia ha ido perdiendo esa producción neta agrícola. Fíjense que ya desde el año 1990 empezamos a tener brechas con Perú, con Brasil, con el promedio de América Latina, con Sudamérica, Chile, México, y por supuesto, pues evidentemente estamos por debajo del promedio de la participación del sector o de la producción neta del sector en el mundo. Entonces, es muy importante eso que ha venido pasando desde el año 1990 con el sector agrícola, que no ha sido realmente como pues para bien en términos de participación y de índice de producción del sector. Bien, entonces veamos cómo se desagregan cada uno de los sectores, cuál es la composición de los sectores económicos en Colombia por ramas de actividad. Primero, pues hay que revisar además del sector agropecuario que veíamos antes y que decíamos que el 68% del sector tiene que ver con cultivos, principalmente el café, las flores, el banano y la caña de azúcar, y ya el 26% la ganadería, el 3% la pesca y la acuicultura y el 3% la silvicultura y la extracción de madera. Luego seguimos con el sector industrial y entonces vemos que sí ha habido una desindustrialización y que si bien es un fenómeno global, en Colombia esto ha sido más acelerado. Dentro de la industria, por ejemplo, los sectores más importantes son el de refinación de petróleo. Ya veíamos cómo el petróleo ha venido ganando un papel que antes era el papel protagónico del sector cafetero y vemos también cómo desde 1990 se ha venido agudizando esto, incluso asociado al decrecimiento o no del crecimiento, la pérdida de participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto, que guardémonos que el sector agropecuario acá en cultivos contiene el café. Entonces vemos que esa ganancia del sector petrolero frente a la pérdida de participación del sector agropecuario, pues hace que dentro de la industria, dentro del sector industrial, el subsector de refinación de petróleo y productos químicos sea bastante importante. Seguido entonces del sector alimentos y bebidas, metales, maquinaria y equipo, textiles, madera y papel, y muebles y otras manufacturas. De otro lado, en el sector de la minería, está compuesto principalmente por la extracción de petróleo y crudo, y entonces eso hace que las industrias asociadas, como veíamos antes, pues tengan una importancia bastante destacada en el sector industrial, porque el sector minero, básicamente, lo que más proporción tiene de participación es la producción de petróleo crudo y gas natural, seguido entonces de carbón, ¿cierto? Que es el 30%, hulla y lignito, de minerales metalíferos y de otros subsectores del sector minero. Los departamentos del Meta, del Casanare, del Santander, de La Guajira, son los departamentos que concentran la mayor parte de la producción de hidrocarburos y son departamentos que antes de que este sector fuera tan importante para ellos, pues realmente no aparecían como contribuyentes de alguna u otra forma de la producción nacional y que han venido ganando importancia gracias a
el sector petrolero y su impacto en estos sectores territoriales como el Meta, Casanare, Santander y La Guajira. Veamos también el sector construcción, y en el sector de la construcción ha tenido una participación bastante importante y estable en el PIB entre el 1970 y el año 2017. Ha estado alrededor del 7%, repartida en partes iguales entre construcciones de edificaciones y obras civiles y otras obras de construcción. Y finalmente el sector servicios, que vimos que era el sector más importante del país, con una participación que realmente ha sido bastante destacada en su crecimiento entre 1970 y 2017. Cabe señalar que este sector pues es muy diverso, es muy heterogéneo y que entre otras incluye actividades muy diferentes, como por ejemplo las de los servicios personales, dentro de los cuales el más importante es el servicio doméstico, es decir, las labores del hogar, pero también las comunicaciones, cuyo comportamiento ha sido, al igual que el resto del mundo, especialmente dinámico en términos de crecimiento gracias a los avances tecnológicos, pero también hay que reconocer lo que la evolución de los diferentes componentes del sector servicios indica que, por ejemplo, el comercio y la intermediación financiera, si bien han ganado algo de participación, no ha sido tan importante dentro del sector, mientras que los sectores comunales, sociales y personales ganaron un peso importante en estos últimos tiempos. Y esto es muy importante resaltarlo, ¿por qué? Porque este hecho está asociado al incremento del tamaño del Estado en el país. Es decir, eso de los servicios comunales, sociales y personales está relacionado con el empleo que genera el gobierno en los territorios. Entonces es importante reconocer o identificar mejor esta participación del gobierno como generador de empleo, pero también es importante verlo desde una perspectiva crítica, porque quiere decir que el sector servicios ha crecido muy asociado al crecimiento del Estado, del gobierno, y entonces eso señala también que tal vez ha faltado promover un poco la generación de empleo desde el sector privado, desde el sector empresarial, para generar un poco más de autonomía, independencia en esa dinámica económica nacional. Pero bueno, ¿dónde se produce ese PIB? ¿Dónde se produce esos bienes y servicios en la economía? Pues bien, este gráfico nos muestra la participación, o mejor, este mapa conceptual, nos muestra la participación en el Producto Interno Bruto de las regiones de Colombia hace muy poco, en el 2018. Veamos entonces. Bogotá, como distrito capital, que concentra gran parte de los sectores de la economía y de la población del país, evidentemente se cuenta aparte, y en Bogotá se produce el 25.6% del Producto Interno Bruto. Esta región, esta ciudad capital, sigue o es seguida por Antioquia y el eje cafetero, en donde se produce el 18.5% de los bienes y servicios que se consumen en el país, o bueno, que se producen mejor en el país, y principalmente esta región está liderada por Antioquia, en donde se produce el 14.5%, seguido de Caldas y Risaralda con el 1.6% y Quindío con el 0.8%. La costa Caribe es la región que le sigue Antioquia y el eje cafetero con un 15.2%, y en esta región los principales contribuyentes a esta producción son el Atlántico con el 4.4%, seguido de Bolívar con el 3.6%, Cesar con el 2.1%, Magdalena con el 1.3%, La Guajira con el 1.1% y Córdoba 1.7%. Ya Sucre y San Andrés y Providencia contribuyen con menos del 1% a esta participación de la costa Caribe. En la región Centro-Oriente, que aporta el 20.4%, y entonces aquí hay que hacer una corrección, ¿cierto? Y hay que decir que después de Bogotá, la región Centro-Oriente es la región que más contribuye a la producción del PIB en términos de su participación, con un 20.4%. Segundo lugar para Centro-Oriente, tercer lugar para Antioquia y el eje cafetero, cuarto lugar para la costa Caribe. Y ya con esa salvedad podemos ver entonces que dentro del Centro Oriente, Cundinamarca, los municipios diferentes a Bogotá, participan con un 6% de ese 20.4%, Santander con un 6.5%, Norte de Santander con un 1.5%, Huila con un 1.6%, Boyacá 2.7%, Tolima 2.1%. Luego, en quinto lugar está la región Pacífico, que aporta un 13.4% del Producto Interno Bruto del país, liderado esto por el Valle del Cauca con 9.7% y seguido por Cauca y Nariño con 1.8 y 1.5%. Chocó aporta el 0.4% del Producto Interno Bruto Nacional
y contribuye pues a ese 13.4% del Pacífico. Y entonces la región que le seguiría al Pacífico sería la Orinoquía y la Amazonía, con un 6.9% de contribución. Y ahí, como lo decíamos anteriormente, los que tienen mayor participación en la producción nacional son los departamentos del Meta y Casanare, principalmente por lo relacionado con la producción petrolera, de acuerdo a los pozos que han encontrado en estas regiones en las últimas décadas. Bien, ahora revisando, después de saber dónde se producen los bienes y servicios de la economía colombiana, revisemos ahora entonces este gráfico que nos muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita departamental entre 1970 y 2018 frente al ingreso por habitante de 1970. Tenemos entonces en el eje horizontal el ingreso por habitante en 1970 y en el eje vertical la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita anual promedio. De acuerdo a la definición convencional, ¿cierto?, de las tasas de crecimiento frente al ingreso, este resultado, esta línea que vemos con esta pendiente, de alguna u otra manera con una tendencia leve negativa, indica que Colombia ha sido un caso exitoso de convergencia regional, en el sentido que las regiones inicialmente más pobres han tenido un crecimiento más grande, un crecimiento mayor. En ese sentido, por ejemplo, vemos acá como el Chocó, que es la región o el departamento que aparece con el ingreso más bajo en 1970, pues ha tenido un crecimiento promedio entre ese año y el 2018 de por encima del 2.5%. ¿Listo? Lo mismo Nariño, de por encima del 2.5%, y el Cauca del 3.5%. Son regiones que han estado con un ingreso promedio bajo en 1970 y que han ido creciendo más rápido. A diferencia de Bogotá, que como vimos es la región más importante y que desde el 70 ya tenía un ingreso bastante alto comparado con el nivel nacional y que sin embargo ha crecido por debajo del 2.5% en promedio entre el 70 y el 2018. ¿Listo? Eso básicamente para ver cómo se comprueba de alguna u otra forma la convergencia de las regiones de alguna u otra forma, aunque todavía se mantienen algunas desigualdades entre las regiones. ¿Listo? Entonces acá tenemos estos temas y vemos entonces por región donde más se producen bienes de cada uno de los sectores: sector primario, secundario y terciario, es decir, sector agropecuario y minero, sector industrial y de construcción, y sector servicios y relacionados. Entonces veamos cuál ha sido la composición regional de la producción en los principales sectores económicos. Y vemos entonces que en los temas agropecuarios, las regiones que más contribuyen a esta participación agropecuaria son la región Centro-Oriente, donde se encuentra, por supuesto, el departamento del Huila, y ahí pues hay una participación bastante grande de esta región contribuyendo a la agricultura y la minería, seguida de la región Caribe y la región Amazonía-Orinoquía. Mientras tanto, en el sector industria y construcción, ya vemos que Bogotá, por ejemplo, gana una participación bastante importante con el 17.8% de la producción o de la industria y la construcción del país, y todavía también tienen una participación bastante importante la región central y oriental del país, con un 26 y un 25.8% respectivamente. Y cuando vamos al sector servicios, que tiene que ver con el gobierno, pero también con los servicios de intermediación financiera, con el comercio y con otros sectores, vemos también que el Bogotá, pues evidentemente tiene la principal participación con 32.4%, seguido del sector central, que tiene que ver también con esta región centro-oriente, de la que hace parte pues el departamento del Huila. Ya con los temas industriales, es importante recomendarles que puedan ustedes encontrar el atlas de las regiones industriales, para que puedan revisar dónde se concentra la industria, y entonces ustedes pueden ver que hay unas ciudades en ese mapa en donde más se concentran las empresas del sector transformador, las empresas que toman materias primas y la convierten en productos finales.
¿Eso cómo se mide? Eso lo miden por el tamaño de la población de ese municipio frente al número de empresas y su participación del sector industrial, es decir, cuántas empresas del sector industrial frente al número total de empresas y cuántos empleados del sector industrial, cuántos trabajadores del sector industrial frente a los trabajadores totales de esa ciudad. Y así entonces está caracterizado este atlas geográfico del país en temas industriales, que ustedes pueden encontrar en internet en el enlace que les dejo en la presentación, y vemos que claramente hay unos municipios que tienen una alta concentración del sector industrial que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el país, los municipios en donde hay mayor concentración de industria son en Envigado, que queda en Antioquia, en Jumbo, en Itagüí, en Sabaneta, en La Estrella, en Palmira, en Copacabana, en Cota, Funza y en Caloto, Cauca. El municipio del departamento, o más bien los municipios del departamento del Huila, donde más se concentra este tema industrial son en Palermo, perdón, Campo Alegre y en Obo, donde está también la industria petrolera, como vemos que tiene una gran influencia en la participación en los últimos años en el país, y por supuesto también eso se ve reflejado en lo que tiene que ver con el sector industrial. Ahora veamos la identidad macroeconómica más simple y más famosa que tiene pues la macroeconomía, que tiene la economía, que es justamente el Producto Interno Bruto desde la demanda. Y vemos entonces acá que la demanda está compuesta entonces por esta variable C, que es el consumo de los hogares y las empresas, por la variable I, que es la inversión total, que puede ser tanto del sector público como del privado, esta variable G, que está relacionada con el gasto del gobierno, y esta variable X, que pues representa las exportaciones. Ahora bien, la producción de bienes y servicios dentro del territorio, es decir, el Producto Interno Bruto, se puede complementar con las importaciones, ¿bien? Que son los bienes que provienen del exterior, que vamos a llamar M, como se ve acá en la pantalla. Y la suma de estos elementos, ¿cierto? Del Producto Interno Bruto y de las importaciones, pues representan la oferta total de bienes y servicios que está a disposición de los hogares en la economía. Puesto que alguien debe comprar los bienes y servicios producidos en el país importados al país, la oferta debería ser igual a la demanda, como está acá. Y también nace la identidad macroeconómica básica, que es que podemos pasar nosotros esta M de la oferta, como hay una igualdad, el PIB más las importaciones debe ser igual, la oferta debe ser igual a la demanda, entonces el PIB más las importaciones, la oferta debe ser igual a el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones, pues básicamente podemos pasar esta M que está sumando en el lado izquierdo de la expresión de la igualdad a el lado derecho a restar, y quedaría entonces esta que es la identidad macroeconómica más conocida en economía, y que es pues entonces que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Bien, entonces esta es la identidad macroeconómica más conocida, que nos va a servir para entender un poco más cómo funciona el Producto Interno Bruto en el país. Y a diferencia del Producto Interno Bruto, pues está el Producto Nacional Bruto también, que mide la producción que se genera a partir del trabajo y capital que son propiedad de los colombianos residentes en el país, sin importar el lugar en donde se realiza esta actividad. Es decir, acá ya empezamos a incorporar también los ingresos que producen las empresas de colombianos en el exterior también. ¿Listo? Producto Nacional Bruto. Producto Interno Bruto, no importa si las empresas son de colombianos o de extranjeros, pero tienen que estar en el país dentro del territorio. Mientras que el Producto Nacional Bruto sí permite que los nacionales residentes pues se mida su producción dentro del país, pero también la producción fuera del país. Entonces, esto también nos permite integrar esto, y por eso acá aparece el Producto Interno Bruto, que es lo que ya vimos anteriormente, más el ingreso neto de los factores productivos, ¿cierto? Independientemente que vengan o no del exterior, y la cuenta corriente del país. Y por eso vemos entonces que a eso hace referencia el Producto Nacional Bruto.
Ya entendiendo un poco más cuáles son los componentes del Producto Interno Bruto, ahora veamos entonces cómo funciona respondiendo la pregunta ¿para quién se produce? Y entonces veamos entonces los componentes del Producto Interno Bruto por el lado del gasto, que es lo que acabamos de ver, ¿cierto? En miles de millones de pesos constantes del año 2015 y su participación en el Producto Interno Bruto. Entonces veamos ahí que básicamente pues el Producto Interno Bruto va a ser siempre el total, el 100%, que va a distribuirse en sus diferentes componentes: consumo, inversión, gasto público y exportaciones menos importaciones. Y vemos entonces que el consumo ha sido históricamente en el país el componente más importante del Producto Interno Bruto. Es decir, ¿para quién se produce? Para los hogares, para las empresas que consumen bienes finales. ¿Listo? Y entonces ahí están el 67.6% en el 2005 al 68.4% y ha crecido de manera constante al 68.6% en el año 2017. Vemos entonces también que hay una participación importante que ha ido creciendo de la inversión, y esto realmente es positivo debido a que un crecimiento en la inversión, y lo veremos también, produce crecimiento en el Producto Interno Bruto, puesto que la inversión está representada en formación bruta de capital, es decir, maquinaria, equipos y todo lo que sirve para transformar materia prima en bienes finales que finalmente pues también contribuyen al valor del Producto Interno Bruto. Y el gasto público, que también ha venido creciendo, pasando del 13.7 en el año 2005 al 15.1% en el año 2017. Hay una variable que es importante resaltar, que ha venido perdiendo espacio, y son las exportaciones. Las exportaciones, que pasaron de pesar y de participar con el 16.6% en el 2005, y algo muy importante también que hay que relacionar acá es que en ese año las exportaciones fueron mayores a las importaciones en términos de participación. Es decir, la balanza comercial, que está representada por exportaciones menos importaciones, fue positiva en el año 2005, ha venido perdiendo terreno constantemente, y vemos como en el 2010 las exportaciones ya no pesaban 16.6 sino 15.8, y ya estaban por debajo de las importaciones, que llegaron a participar a un 18.7% en 2010 y pasaron a un 21.4%, superando ampliamente la participación de las exportaciones en el año 2017, que apenas alcanzó el 15.5%. Es decir, desde el año 2010 la balanza comercial en el país viene siendo negativa, es decir, venimos teniendo una mayor cantidad de importaciones que de exportaciones, es decir, son más las divisas que salen del país para pagarle a proveedores extranjeros los bienes y servicios que importamos, que las divisas que ingresan al país por concepto de los bienes y servicios que vendemos al exterior, es decir, de nuestras exportaciones. Eso es un punto muy importante porque permite ahora entender muchas de las cosas que están sucediendo en la economía colombiana en términos también de la dinámica económica nacional. Bien, ahora veamos más componentes. Ya vimos cómo es que participa el consumo, la inversión, las exportaciones, las importaciones y el gasto público. Y ahora veamos entonces cómo participa un poco más desagregado cada uno de estos componentes. Veamos la inversión en Colombia, que si bien ha venido creciendo, digamos en términos generales desde el 2000, pues es muy importante porque, como lo que decíamos ahora, un aumento en la inversión permite también un aumento en la producción del país, y eso pues se ve reflejado en el Producto Interno Bruto. Y ahora veamos entonces los componentes de la demanda desde las exportaciones y las importaciones, y es lo que yo les decía ahora: las exportaciones y la balanza comercial desde 2005 y hasta el 2017. Las barras verdes son las exportaciones del país y su participación frente al Producto Interno Bruto desde el año 2005 y hasta el 2017. Las barras grises son las importaciones del país, es decir, los productos que ingresan, pero además de eso, las divisas que salen para pagar esos productos. Y finalmente, la línea negra es la balanza comercial, que, como ustedes pueden ver, desde el 2005 ha estado bastante en negativo, incluso frente a las exportaciones frente a las importaciones. Entonces, bastante
preocupante esta situación, o por lo menos deberíamos tratar de llegar a un equilibrio y a una balanza comercial un poco más equilibrada entre las exportaciones y las importaciones. Ahora entonces veamos este mismo comportamiento de las exportaciones y las importaciones, pero comparándonos con otros países. Y veamos cómo en 1970 Colombia realmente lideraba la región de América Latina y el Caribe y superaba, por ejemplo, incluso a los mismos países desarrollados en la participación de las exportaciones en su Producto Interno Bruto. Con el 13.3% superábamos a América Latina y el Caribe, a Asia Oriental y el Pacífico, a los países desarrollados y, pues, por supuesto, a los países de ingreso medio bajo. Pero eso, pues, fue cambiando a medida del paso de los años. Entonces, fíjense ustedes acá, Colombia fue perdiendo terreno, si bien crecimos en exportaciones frente al Producto Interno Bruto, ya en el 1980, apenas 10 años después, América Latina se nos acercaba en el promedio de exportaciones como participación del PIB, ya nos superaba Asia Oriental y Pacífico, ya nos superaban los países de la OCDE y incluso los países de ingreso medio y bajo también ya en 1980 nos superaban. Tuvimos una recuperación en el 90 con los temas de las exportaciones como participación del Producto Interno Bruto, porque volvimos a estar por encima del promedio de América Latina y el Caribe, por encima de los países de la OCDE y de los países de ingreso medio bajo, pero siguió el crecimiento pues, de Asia Oriental y el Pacífico. Y en adelante, a partir del 90, y recordemos entonces que en el 90 pues, tuvimos una apertura económica de la economía, y a partir de ese año, casualmente, empezamos a decrecer en nuestras exportaciones como participación del Producto Interno Bruto y agudizarse, como pueden ver ustedes acá, la participación de las importaciones en el Producto Interno Bruto. Lo mismo, América Latina también ha tenido un crecimiento de las importaciones, sin embargo, ha tratado de mantener una balanza equilibrada con un 23% de participación en exportaciones y un 23.9% en importaciones. Asia Oriental mantiene una balanza comercial positiva con una participación de sus exportaciones del 29.5% frente a una participación de las importaciones del 27.1%. Lo mismo los países de la OCDE, que tienen una mayor participación de las exportaciones con un 28.8% frente a un 28.3% de las importaciones, y digamos que el escenario de Colombia es algo más parecido al de los países de ingreso medio bajo, en donde las importaciones pesan más que las exportaciones. Veamos entonces también la identidad de ahorro, porque en economía hay una identidad muy importante, y es que el ahorro finalmente es aquello que podemos usar luego en inversión, ¿cierto? Y eso lo vemos también en el diagrama de flujo circular de la economía, sabiendo que la fuga que representa el ahorro se ve compensada por la inyección de la inversión nuevamente en la economía. En este sentido, pues es muy importante también conocer cómo ha ido dinamizándose o no el ahorro en el país, y vemos entonces cómo el ahorro doméstico, que está en verde, que es el ahorro del país, frente al ahorro del exterior, pues ha venido también ganando participación, o por lo menos se ha mantenido alrededor del 20% en los últimos años, entre el 2005 y 2017. Y vemos entonces cómo el ahorro y sus componentes en Colombia, como participación del PIB, también han venido ganando terreno, como decíamos anteriormente, alrededor del 20% de la participación. Eso quiere decir que más o menos mantenemos la inversión en ese rango también del 20%. Ahora, ¿por qué fluctúa tanto el Producto Interno Bruto? Y si bien vemos que hemos tenido un Producto Interno Bruto más bien estable, en crecimiento constante en el último siglo, pues ya vamos a ver algunas gráficas que nos van a permitir ver un poco más que ese crecimiento, si bien ha sido siempre o generalmente positivo, pues a veces crecemos mucho más rápido, a veces crecemos mucho más despacio. Entonces, en las sesiones anteriores o en la sesión anterior vimos que el crecimiento del Producto Interno Bruto es relativamente volátil. Estas variaciones se reflejan en el Producto Interno Bruto, provocando importantes fluctuaciones. Por ejemplo, en el 2011, el Producto Interno Bruto creció más del 7%, y en el 2017 apenas creció 1.4%.
¿De dónde es que surge esta apreciable volatilidad del crecimiento del Producto Interno Bruto? ¿Qué se puede hacer para reducir esa inestabilidad? Pues bien, cuando un país tiene una caída prolongada en el Producto Interno Bruto durante 2 trimestres consecutivos, es decir, una contracción frente a los trimestres anteriores, eso se conoce como una recesión. Y en ese momento se prenden las alarmas y los temas de crecimiento económico de largo plazo pausan un momento y toda la atención se centra en cómo salir de la crisis. En ese contexto, la discusión sobre el PIB potencial, vamos a dejarla y vamos a retomarla nuevamente después, y vamos a abordar entonces las determinantes del crecimiento económico. Vamos a enfocarnos sobre todo en el ciclo económico y en especial en su duración y en su amplitud. ¿Listo? Entonces, la duración de los ciclos económicos son el tiempo que transcurre entre el punto más alto y el punto más bajo de crecimiento del Producto Interno Bruto, y la amplitud es la distancia entre el producto observado y su nivel de tendencia, que también se conoce como la brecha del producto. Ya vamos a verlo gráficamente para que se entienda mucho más claro. En Colombia, estos ciclos económicos se han acortado bastante. Y antes un ciclo económico en Colombia duraba alrededor de 13 años, en la primera mitad del siglo pasado, y ahora en el siglo XX tenemos un promedio más o menos de ciclos económicos de 7 años. Casi que hemos recortado a la mitad del tiempo en el que pasamos de la bonanza a la crisis, por llamarlo de alguna manera. Y veamos entonces esos grandes momentos. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra desde el año 1905 hasta el año 2017 cómo se han comportado los ciclos del crecimiento del PIB en Colombia. Realmente este no es que el Producto Interno Bruto haya estado por debajo del 0%, es decir, que hayamos decrecido en todos estos momentos. Básicamente lo que ha pasado es que se ha construido esta gráfica con este cero como el PIB potencial o el PIB promedio tendencial, y alrededor de ese PIB promedio tendencial es que se han construido estas fluctuaciones positivas y negativas para poder entender un poco más cómo es que ha venido fluctuando el Producto Interno Bruto. Si bien sí ha tenido momentos negativos el país, como la Segunda Guerra Mundial y la crisis del final de siglo, como veremos, pues en términos generales el país, como vimos en la primera gráfica de esta sesión, ha tenido crecimientos positivos, y veremos también más adelante que frente a otras economías en el mundo viene siendo una bastante constante. Entonces tenemos esta gráfica y veamos un poco, expliquemos un poco cómo ha sido ese ciclo económico en el país y a causa de que hemos tenido esas crisis luego de bonanzas. Empecemos con la Gran Depresión, que fue la crisis de la década de los años 30, que coincidió con la Gran Depresión del mundo industrializado. Vemos entonces ahí cómo pasamos, primero recordar que la línea verde es la desviación del precio del café, y vemos cómo el país ha sido un país históricamente conocido y relacionado con este producto, por eso nos llaman los cafeteros, ¿cierto? Porque ha sido un producto icónico, representativo de la economía y de la dinámica económica nacional. Y entonces vemos cómo el verde va a estar la constante de los precios del café, y siempre cuando los precios del café van bien, la economía va bien y viceversa. Y en la línea gris tenemos la desviación del Producto Interno Bruto, que, como les acabo de decir, está relacionado entonces con los precios del café, al menos en gran parte de la historia económica nacional. Vemos entonces cómo luego pues de una gran dinámica de los precios del café que venía promoviendo la economía en los años 20, pues tuvimos una fluctuación externa relacionada con la crisis de la Gran Depresión del mundo industrializado, y eso pues hizo que perdiéramos ritmo y cayéramos en una crisis en los años 30, iniciando los años 30 en el país. Luego tuvo la economía una recuperación a pesar de que los precios del café cayeron en la Segunda Guerra Mundial, pues teniendo otra brecha acá negativa en la economía. Luego tuvimos la crisis latinoamericana de la década de los 80, con el cierre de los mercados financieros y las caídas del precio del café. Es decir, nuevamente, caída del precio del café está relacionada con una crisis nacional. Y finalmente, pues
en estos temas de la dinámica nacional relacionada con el café, tuvimos la crisis de fines de siglo en la economía nacional, y pues esta crisis fue precedida por uno de los mayores auges en la economía durante todo el siglo pasado. Y en este caso la crisis fue resultado de un excesivo endeudamiento de los hogares, de las empresas y el gobierno, y esto generó una gran vulnerabilidad. Realmente fue una crisis bastante grave, esa crisis de finales de los 90. Muchos de ustedes seguramente no la vivieron, pero los invito a que revisen estos dos videos que les dejo en la diapositiva que está en el blog, para que ustedes puedan de pronto revisar un poco cómo cambió la economía del país en ese periodo, y también dimensionar un poco de cómo se ha transformado y que ya no existe, que antes existía en el país luego de esta crisis financiera de los 90 o de finales de los 90 a principios del siglo XXI en Colombia. Digamos que el papel del café fue muy protagónico en el siglo anterior para el país. Todavía es un producto esencial dentro del sector agropecuario, como lo veíamos cuando desagregábamos las actividades económicas, con una participación muy importante dentro de este sector primario. Sin embargo, el café ha perdido protagonismo desde inicios de los 90 y sobre todo inicios del siglo XXI, y ha venido ganando bastante participación en el país el sector petrolero, el sector de la industria del petróleo. Colombia se ha vuelto bastante dependiente de la producción petrolera en sus ingresos en el país, y por supuesto en la producción esto se ve relacionado con el Producto Interno Bruto. Por eso tenemos ahora ya esta gráfica, a diferencia de la anterior que relacionaba el crecimiento de la economía con el crecimiento de los precios del café. En esta se relaciona la desviación del precio del petróleo, es decir, el crecimiento o no de los precios del petróleo frente a las desviaciones del Producto Interno Bruto. Y vemos entonces ahora cómo lo que antes hacía el café era impulsar o no la economía, lo hace el petróleo, pues para bien o para mal. La economía está siendo muy dependiente de este commodity, al igual que el café. En ese sentido, pues tenemos entonces que también hemos tenido crisis financieras globales que han afectado la economía interna, y fíjense ustedes cómo una caída en los precios del petróleo también genera caídas en el Producto Interno Bruto. En este caso, la crisis financiera global del 2008-2009 estuvo antecedida por un periodo de auge económico apoyado por una fuerte expansión del sector financiero en muchas economías desarrolladas, y el colapso de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, el excesivo endeudamiento de muchos gobiernos europeos y las rigideces impuestas por la zona de euro fueron las causas de una crisis que impactó la economía global, y por supuesto Colombia no se quedó por fuera de esta crisis. Y tuvimos también entre el año 2014 y 2015, 2016 casi, esta crisis también relacionada con el choque petrolero, y fue que a partir del año 2014 el precio del petróleo experimentó una fuerte caída debido a la mayor producción de Estados Unidos, y los menores precios desencadenaron una desaceleración en varios países exportadores como Colombia, Ecuador y Venezuela. La crisis tuvo una dimensión fiscal, puesto que en 2013 el 20% de los ingresos del gobierno provenían del petróleo. Y ahí está entonces la importancia de diversificar la matriz productiva del país para no depender exclusivamente, por ejemplo, del petróleo, pero también, por ejemplo, el café. Hay que buscar ciertos sectores como el industrial o como en servicios de base tecnológica o como la agroindustria, pero más diversificada, ¿cierto? Para poder no depender exclusivamente del petróleo o del café, porque fíjense ustedes que evidentemente la economía se nota cuando uno de estos dos actividades económicas no funciona de la manera que esperaríamos. Y pues luego tenemos la crisis global del COVID-19 en 2020, que probablemente ha sido la más fuerte que hayamos vivido, que no alcanzamos todavía a tener datos consolidados para poder tenerlos en esta presentación, digamos, pensando también en el... Pero evidentemente es lo más fuerte que hemos vivido. Finalmente, ya para resumir un poco, a pesar de todo lo que vimos ahora de las fluctuaciones del Producto Interno Bruto, recuerden que esas fluctuaciones estábamos mostrándolas en función de un promedio tendencial, no el cero que ustedes veían en la mitad no representa o no quiere decir que cuando estábamos por debajo del cero en estas gráficas que acabamos de mostrar de los ciclos económicos
el PIB era negativo, ¿no? Al contrario, tiene que ver con que estaba o no por debajo de un promedio tendencial de crecimiento. Y por eso es que aquí traía esta salvedad y son las veces en las que los diferentes países, los números de años en los que los diferentes países han tenido crecimiento negativo entre el año 1969 y el año 2018. Y vemos cómo Colombia, a diferencia de muchos países en el mundo, solamente ha estado una vez en crecimiento negativo en ese periodo de tiempo hasta el 2018, que fue a finales de los años 90 con la crisis financiera que les comentaba anteriormente. Evidentemente, cuando tengamos cifras consolidadas hasta el año 2022, pues tendremos entonces también que vamos a ver 2 años y es cuando sufrimos la pandemia del COVID-19. Pero, por ejemplo, si nos podemos comparar con países de la región, somos muchos más estables que Argentina o que Uruguay o que Paraguay, Perú, Chile, México, en fin, que prácticamente todos los países de la región, repito, en términos del número de veces que hemos tenido crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto. Ya al principio de esta sesión y en la sesión anterior vimos que tal vez el Producto Interno Bruto es un indicador realmente que no es integral para medir también el bienestar, y el hecho de que seamos una economía estable en términos del Producto Interno Bruto, si bien genera condiciones para poder generar condiciones de bienestar mejores para la sociedad, pues evidentemente no necesariamente se tiene que ver reflejado en el bienestar de la gente, como lo hemos visto en las sesiones anteriores y en esta sesión. También teniendo en cuenta las brechas de desigualdad social que hay en el país, pero eso es para otra sesión de este curso. Entonces, con esta información que hemos tenido en la sesión de hoy, invitándolos a leer el capítulo 2 del libro guía, también los invito a que contesten, por favor, las preguntas que quedan en el formulario en este enlace, que también van a quedar en el blog. Muchísimas gracias, muy amables por estar en esta sesión, y estamos atentos a cualquier inquietud.